¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días. Pues bueno, en esta mañana es un gran gusto saludarte y que estés acá con nosotros. Bueno, pues estamos a unos segundos ya de que empiece la transmisión de con Lupita Venegas. Más bien, ya empezó la entrevista con Lupita Venegas con nuestra señora directora Clau Ortiz. Así que, bueno, ya está listo. Y vamos a ver esta entrevista. Están pasándola también en vivo, pero no la vamos a poder transmitir en vivo, sino únicamente el audio y el audio de la entrevista. Bueno, porque no hemos tenido permiso ni de la emisora ni del programa, pero bueno, solo pondremos la entrevista en vivo. Así que, bueno, pues ya la más estaremos esperando que empiece esta entrevista con Lupita Venegas. Ya el programa ya empezó, ya está en vivo, ¿verdad? Y pues bueno, ahí están ya anunciándolo. Ahí dice. Claudia, ¿cómo estás? Lupita, muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu invitación y sobre todo muchas gracias. Oh. Situación imposible. Entonces ella es la primera testigo, ha hecho muchísimas cosas maravillosas. Entonces hoy va a ser el tema. Toda crisis matrimonial tiene solución. Vamos a ir a él, pero antes te quiero pedir, participa en este programa, haz tus preguntas, coméntanos tus testimonios, hazlo a través de los medios que Rebe en este momento te va a indicar. Adelante, Rebe bonita. Nuestro número de WhatsApp 3315-63. Bueno, pues ahí está ya empezando la entrevista, como te comentamos, ¿verdad? Con Lupita Venegas y pues bueno, ya lo vamos a escuchar en un momento más. Perdón, cuestión de cables y demás, como tú sabes. Así que bueno, ya está Clau, mi esposa Clau ya está allá en vivo en la cabina de Lupita Venegas. Pero bueno, como te comentamos, no pedimos autorización a la emisora de poderlo transmitir, pero solo transmitiremos, bueno, la entrevista. Al 100%, porque creemos que ese es el diseño natural que Dios nos dio a todos, hacer familias y familias fuertes, familias unidas. Por eso San Juan Pablo II decía, familia, sé lo que eres, lo que estás llamada a ser. Claudita, súper bienvenida. Es un placer, de veras. Has venido de la Ciudad de México. Así es. Para estar con nosotros. Mil gracias. No, gracias a usted. Tú fundaste este movimiento maravilloso que es Jesús Salvando Matrimonios y Familias. Cuéntanos por qué. ¿Qué viviste tú que te hizo llegar hasta este punto? Sí, Lupita, fue precisamente que de repente un día mi esposo abandona el hogar porque nos dice que tiene una relación. Ajá. y que quiere hacer su vida con esta persona. Entonces se va del hogar y yo que conocía de Dios, pero digo, conocer no es lo mismo que tener una relación con él, una vida entregada a él y una relación con él. Sí dije, la única solución es Dios. Lo pensé y dije, tengo que buscar la ayuda de cómo resolver esto. Claro, te lo acorto así porque pasaron muchos días en los que yo estuve debatiéndome entre si realmente era lo que tenía que hacer o dejar que mi esposo fuera feliz, porque yo misma me preguntaba y me decía, ¿quién soy yo para impedir la felicidad de alguien que digo que amo, no? Y no, en el camino encontré pues un padre un sacerdote que gracias, benditos sacerdotes que favorecen la unidad del matrimonio. Así es. Gracias. Que me dijo, adelante, vamos a luchar porque esto es un ataque del enemigo contra la familia. Y pues me dijo, lo primero que tiene que hacer es empezar por usted misma a combatir todos los errores que usted tuvo en el matrimonio, aunque él no esté ahí. Y sí, empezamos con esto y él después me dijo, mire, ahí hay unas 2 o 3 que andan llorando como usted, que se las junta. Y empezamos 2, primero éramos 3, un tiempo yo sola, después 3, luego 5, luego 7. Y esto fue creciendo. Impresionante, para bien y para mal. O sea, por un lado, padrísimo porque ha crecido mucho, por otro lado, que esté creciendo tanto. Quiere decir que hay mucho este tipo de rupturas. Pero fíjate, tú estás diciendo, Clau, que
tu marido dijo, me voy, tengo a alguien más. Y tú tuviste la duda, entonces, ¿lo dejo ser feliz y ya que se vaya ya? ¿O lucho por mi matrimonio? Estoy segura que oíste voces del mundo que te decían, a volar, ¿qué se cree? Es un imbécil, que se largue, tú haz tu vida, búscate otro. ¿Oíste esas voces? Todo el tiempo. Todo el tiempo, todavía estás joven, estás bonita, no te aferres, suéltalo, tienes que aprender a soltar el pasado, cierra tu círculo. Eso de aprendemos a soltar, bueno. Cierra tu círculo, él ya no te quiere, no puede, por mucho que reces, Dios no va a actuar en contra de la voluntad porque Dios respeta el libre albedrío. Eso me pegaba durísimo, esa frase me pegaba muy duro, y como eso, me gritaba todo el mundo ya, hasta... Digo, también así como encontré un sacerdote que apoyaba la batalla, también sacerdotes que me decían, no, ya, o sea, si no quiere ni Dios Padre, si él no quiere ni Dios Padre. Sí, todo el tiempo escuché todo eso. Pero, pues afortunadamente, y eso también se lo debo mucho a la palabra. A la palabra de Dios. A la palabra de Dios, que es, yo siempre les digo, es nuestro manual de vida. Pues ahí entendí que la salvación de mi esposo está por encima de lo que él creía que era su felicidad. Exactamente. Que además de todo entendí que el hombre siempre, el hombre dice la palabra, el hombre solo tiene plenitud con la mujer de su mocedad. Entonces yo decía, él puede aparentar o ser medianamente feliz, pero no tiene plenitud, la plenitud de su familia. Y eso me dio el coraje para seguir luchando, para luchar y para decidirme, no puedo dejar a mi esposo ahora encuerado, con la facilidad de que se pierda su alma, tengo que luchar por él porque nos necesita. Y se lo dije a mis hijos también, él nos necesita ahora. Él nos necesita, ¿y rezaba por él? Los cuatro, perdón. Tus 3 hijos y tú, sí, rezando por papá. ¿Cuánto tiempo tardó en volver? 3 años, 3 meses. Wow, 3 años, 3 meses, los tienes contaditos. Sí. Cuéntanos cómo fue ese proceso. Estoy segura que hay muchos hombres y mujeres en este momento tristes porque acaban de separarse. De hecho, alguien me escribió, yo le dije, a ver, tranquila, persevera, y me decía, muchas gracias por tu respuesta, pero lamentablemente ya se fue. Y tengo ganas de decirle, aunque ya se fue, tú sigue luchando, no pasa nada. Gracias, Cristi Bonita, que está aquí apoyándonos. Entonces, ¿qué pasó? Durante esos 3 años estuviste en una lucha interior entre, debo luchar por mi matrimonio cuando este hombre me está diciendo que no me quiere, que no le intereso, pero sí, emprendiste la lucha convencida de que era la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó en esos 3 años? Bueno, obviamente empecé yo a tener una relación verdadera con Cristo y me di cuenta de todos los errores que yo había tenido en mi matrimonio. Aclaro también, porque digo, mucha gente dice, ay, entonces quiere decir que nosotros tenemos la culpa de que nos engañen. No, nada justifica ni el abandono ni la infidelidad. Claro. Pero algo no hicimos bien que se quebrantó, ¿no? Claro. Y yo lo primero que digo es, bueno, el primer gran error que tenemos el 90% de los matrimonios fracturados, o si no todos, es que sacamos a Dios de nuestra vida, no lo hacemos parte de nuestro matrimonio. Y pues sí me di cuenta de estos errores, entonces empecé a trabajar sobre mi soberbia. ¿Sabes en qué trabajamos? Te interrumpo un segundo, Clau. Todos los seres humanos somos perfectibles, absolutamente todos. No hay uno que diga, yo ya acabé de estar, yo estoy perfecto como estoy. Todos tenemos algo que mejorar. Entonces, ¿en qué tengo que trabajar yo? A ver, quito mis malos hábitos, que son vicios, y los sustituyo por buenos hábitos, que son virtudes. Y si yo tendía a ser ególatra, pues bajarle a la soberbia y crecer en humildad, por ejemplo, ¿no? Si yo tendría a ser irresponsable, pues crecer en responsabilidad. Si tendría a ser desesperada, crecer en paciencia, etcétera. Bueno, entonces tú hiciste este trabajo personal. Bueno, pero te voy a decir algo, Lupita. Y ya en el camino del Señor y poniendo tu vida en sus manos, si tú no lo haces, Él lo hace por ti, porque a mí me puso unas arrastrizas tremendas donde me humilló para bajarme mi soberbia, me mostró muchos errores que yo pensaba que eran incluso virtudes, ¿no? Esta autosuficiencia que muchas veces las mujeres nos sentimos, no te necesito para nada. Exacto. Yo hago las cosas como yo digo, yo quitarle controlo. El lugar de varón, exacto, de cabeza de familia. Está pasando mucho, Clau. Eso, a mi esposo, donde al quitarle ese lugar yo lo humillaba también en cierta medida. No te dabas cuenta. Y no me daba cuenta, incluso yo decía, es una virtud. En fin,
trabajar en mi propia persona, con todo lo que Dios me iba moldeando, con mucho dolor, porque fue un proceso doloroso, porque me tocó hasta en la parte económica. A mí también nunca me habían despedido de un trabajo y hasta me despidieron del trabajo. Bueno, se fue juntó todo. ¿Qué es esto? Yo misma le dije al Señor, no, Señor, ¿por qué me haces esto si soy yo la que está luchando por el matrimonio? ¿Por qué no le haces esto a ese hombre que se ve feliz allá? Que se ve feliz allá, ¿no? Pero hasta que poco a poco me empiezo a dar cuenta que hay una comunicación estrecha entre Dios y yo, así es, que me hacía llorar de emoción al poder tener una conversación con Él, y de sentirme totalmente que no me merecía que Él me contestara, porque me contestaba directamente muchas cosas. Y bueno, después este trabajo empezó con mi esposo y nosotros empezamos también a trabajar. Yo empecé a trabajar mucho en el perdón, con mis hijos también, a perdonar, a tratar de que mis hijos vieran que esto era más bien espiritual y que su papá tenía un secuestro espiritual. Así lo manejan en Jesús Salvando Matrimonios y Familias. El que se va, decimos, tiene un secuestro espiritual. Sí, y es bíblico también, Lupita, es bíblico, porque el pecado esclaviza, ¿no? Así es. Esa fue la lectura de hoy, por cierto. Sí, y nos deja a merced de la voluntad del enemigo, donde manipula a muchas de nuestras decisiones y nuestras acciones. Y entonces dice mi esposo que no se hace la víctima, pero que él incluso no se acuerda de muchas cosas, ¿no? ¿Qué hizo? Claro, pues estábamos titireteados. Exactamente. Y todo pasó, Lupita, todo. O sea, mi esposo me pidió el divorcio infinidad de veces, mi esposo se portó muy mal, tenía de repente destellos, pero a veces era tremendo y arremetía con fuerza, pero en el camino aprendí que eso venía de alguien que no era él. Exacto. Y eso me ayudó a perdonar, y a mis hijos también. Porque ellos también lo vieron. Mi hija, la más pequeña, en algún momento yo le dije, mi amor, es que tienes que salir con tu papá a comer porque los está invitando. Es que no quiero, mamá, no quiero. Por favor, hija, es tu papá. Mami, es que mi papá no es mi papá, ¿no te has dado cuenta? Entonces entendí. Es otro. Ahí, como rayo entendí que lo que el padre me decía, porque me decía, es un secuestro espiritual, y yo decía, sí, es un secuestro, pero yo entendí la realidad de todo, ¿no? Y eso me encantó, que el padre te dijo, a ver, este problema no es un problema típico matrimonial, sí, hay que hacer cosas, pero ante todo es un problema espiritual, porque el enemigo de las almas quiere dividir los hogares. Claro. Y él está ganando la batalla, pero no lo vamos a dejar ganar. El verdadero enemigo es él, y mi esposo o la esposa al quien se fue está secuestrado espiritualmente. Así es. Eso cambia todo el enfoque, ¿eh? Eso te ayudaba a rezar por él. Cuando lo que tienes, cuando no tienes el enfoque espiritual, solo tienes coraje, resentimiento, que vas a rezar por él, quieres que lo atropelle un tren, ¿no? O algo. Entonces, bueno, todo eso empezó a cambiar en ti muchísimo. Mucho, incluso en los momentos de oración, pues al principio yo le pedía a Dios justicia, ¿no? Yo me sentía que yo me merecía justicia, y yo le decía a Dios, hazme justicia, como a la viuda, hazme justicia, ¿no? Y hasta que el Señor me dijo, yo no pedí justicia en la cruz, ¿no? Wow. Yo no pedí entregué justicia. todo. Entonces ahí también viene la otra parte donde le digo, tienes razón, y empecé a entregarle todo, y mi corazón empezó a sanar. ¡Qué maravilla! Sanar en ese momento, y orando por mi esposo y por la tercera persona, por la persona que estaba involucrada. Al principio lo hacía con dolor, con enojo y molesta, porque decía, ¿por qué soy yo la que tengo que orar por ella si ella es la que se ha metido en mi vida? Y a la medida en que yo empecé a orar por ella, hubo un momento en que sentí misericordia y pensé, qué triste papel le ha tocado jugar en esto, ¿no? Sentiste incluso misericordia por ella. Sí. Y en esos 3 años, él tú te mandaba demandas de divorcio, tú no firmabas. Nunca me mandó demanda, nunca me hizo un papeleo, pero me lo pedía constantemente. Yo sí llegaba, sabía que era cuando los presionaban por el otro lado, ¿no? Entonces yo le ponía diversas excusas, ¿no? Por ejemplo, no hasta que mis hijos estén listos y preparados y fuertes, y todavía ellos están, se sienten todavía muy abatidos. No, porque déjame un depósito de tanto dinero para que yo me sienta segura de que
y no tenía el dinero. Y así me la fui capoteando. Y obviamente, digo, en mi caso, porque hay en el ministerio de todo, en realidad él nunca quiso, porque tú sabes que cuando quieren, lo hacen y ya. Y él en realidad sintió siempre el no lo voy a hacer, y me imagino que iba y daba excusas, no me quiso, me pidió, en fin. Pero aunque haya divorcio, Lupita, hemos tenido infinidad de varios casos, testimonios de que se divorcian y o se vuelven a casar o pues ya no se casan, como están casados por la iglesia, siguen así, se han restaurado. Ahora, ustedes estuvieron rezando por él, tú fuiste firme en buscar formas, digamos, amables de no firmar, sin pleitos, ¿no? ¿Y en qué momento él empieza como a tener un cambio o a recapacitar o a pensar, vuelvo a casa? Nunca. ¿Cómo fue que volvió? Nunca. O sea, yo sabía que Dios estaba trabajando del otro lado. Ojalá un día él pueda venir y darte testimonio. Me encantará. Porque claro que sí. Él, obviamente, a mí nunca me dio un panorama de voy a regresar, nunca. Pero él te cuenta su testimonio que él todo el tiempo Dios no estuvo hablando, le tenía marcaje personal, ¿no? Hay una anécdota, Lupita, que a mí me gusta mucho contar. Yo todas las noches que rezaba, bueno, todo el día me pasaba muchas horas rezando, y en las noches cuando ya en el último momento me despedía yo, y yo le decía, ángel de mi guarda, ponte de acuerdo con el ángel de la guarda de mi esposo y hagan equipo. Y le decía, ay, ángel de la guarda de mi esposo, despídeme de él, ¿no? Dile buenas noches, dile que lo amo, ¿no? Me restauro y algún tiempo de repente mi esposo se estaba bañando y me gritó, oye, Clau, ¿qué pasó? Clau, ¿en las noches te despedías de mí? Sí, José, todas las noches. Me dice, no sabes cuántas veces te oí. Qué grueso, qué maravilla. Entonces, no, nunca. De repente un día él me habla por teléfono, él me dice, va a la casa y me dice que quiere hablar conmigo y me dice que ya se va a casar. Que se va a casar, que entonces, que ya fue a pedir la mano de la persona con la que estaba, que ya que le había hablado con la familia que habían aceptado, que pues quería que supiéramos para que yo empezara a preparar a los muchachos, y me dijo, y para que pues voy a definitivamente arreglar todo lo que se va a hacer lo del divorcio. Y le dije, sí, como tú veas. Y vete y hazlo, porque entre más rápido te vayas, más rápido vas a estar de regreso. Y se paró y se fue. Obvio, para mí fue un trancazo tremendo. Y después de tanta oración, 3 años. Sí, y se lo dije a Dios, no me has tenido 3 años aquí para como que ahora que se va a casar. Pero si es lo que yo tengo que vivir, adelante, que viva y que regrese. Que es lo que pase y que regrese. A los 10 días, justo de que me dijo eso, él me habla por teléfono. Yo estaba en la escuela donde yo trabajaba y me dice, Clau, ¿puedo hablar contigo? Le digo, sí, claro. Me dice, ¿cómo puedo regresar a la casa? Quiero pedirte perdón. Y pues yo en ese momento le dije, tú desde el principio estabas perdonado y hace mucho que te estamos esperando. Wow. Esa respuesta la preparó ya el cielo. O sea, claro. Porque cuántas veces la respuesta es no es cuando tú quieras, se te pasó tu oportunidad, adiós. Sí lo pensé. La verdad sí lo pensé. O sea, sí me quedé callada unos segundos porque sí pensé decirle, pues déjame pensarlo. No, déjame hablarlo con tus hijos, ¿no? Pero era incongruente ya con todo lo que yo había hecho, y mucho menos. Obviamente me despedí de él y dije, sí, claro que sí, pasamos por ti. Nos vamos, pasamos por ti, ya colgué y yo corrí por toda la escuela gritando, Dios es fiel, Dios es fiel. Ay, qué maravilla, Dios es fiel. Y después de eso, hasta la llamada, y llega a comer, llega a cenar, ¿o cómo fue ese reencuentro? Fuimos por él. ¿Tus hijos y tú? Mis hijos y yo, porque pues nosotros perdimos todo, o sea, Dios nos llevó a quebranto de tener mucho. Totalmente, yo solamente me quedé yo con un carrito para mí. Fuimos por él, mis hijos y yo, y lo abrazamos todo, y llegando a la casa, obvio, yo en el camino les decía a los muchachos, por favor, les pido que
tranquilos, sin que vaya a haber problemas en la casa, no se vayan a pelear entre ustedes, a discutir, porque tenía 3 adolescentes. Mami, tranquila, nos saludamos, lo abrazamos, y Lupita fue como si él nunca se hubiera ido. Ay, sí, regresa a la cotidianidad. Nunca hubo He oído mucho eso. ni una palabra de mis hijos de reclamo. Fue como si él hubiera estado 3 días afuera. Él lo recibieron normal, fue una vida totalmente normal. Y me dejé de preocupar. Yo por si ellos se peleaban y mi esposo veía pleitos, me dejé de angustiar mucho, porque yo decía, ¿cómo le voy a decir que tengo que ir a la reunión presencial de esto? Ya teníamos reuniones presenciales todos los sábados, y yo dije, cerré los ojos, dije, señoras, hasta aquí me has traído, termínalo de hacer, ¿no? Y sí, lo terminó de hacer. ¿Y le habías comentado tú de Jesús Salvando Matrimonios? Sí, claro, y él, incluso él se metía a escondidas a ver la página, y ándale. Y él siempre ha sido predicador. Él desde los 15 años fue predicador. Fíjate cómo el demonio ataca. O sea, y justo a la persona, es que aquí está Chita Cano, que está en Guadalajara en el mismo movimiento, y de repente me ven que volteo a verla. ¿Cómo la persona más acercada a Dios es más atacada? Sí. O sea, por eso ninguno de nosotros podemos estar tranquilos. Por eso Jesús dice, velen y oren, porque la tentación está constantemente allí. Y algunos dicen, mira, tanto Dios que tenía, pues ¿dónde está su Dios? ¿O qué le pasó? Bueno, pues que fue secuestrado. Así es. Abrimos el espacio al enemigo de las almas con nuestro propio pecado, y fue secuestrado. Pero por fortuna, tú no fuiste alimentando odio, sino que de la mano de Dios fuiste fortaleciendo el amor. Así es. Qué impresión. Sí, y yo tengo muy presente las palabras de Juan Pablo II, donde decía, el amor siempre vence. El amor siempre vence. El amor siempre vence. Entonces, me sostuve de todo, mucho de citas bíblicas, por supuesto, y cuando alguien, pues sobre todo cuando alguien de la iglesia misma me decía, es que ya deja, ya cámbiale, ya suelta, sí. Yo le decía, Dios odia el divorcio, y a quien lo promueve. Yo no quiero que Dios me odie, por ejemplo, ¿no? O decía, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. ¿Por qué voy a dejarlo ya? Todas las palabras de Juan Pablo II, ¿no? El amor siempre vence. Voy a ser victoriosa en el nombre de Cristo Jesús. O sea, me defendía con eso. Por supuesto que también me llegaban a la incertidumbre, tus dudas, repente, tus miedos, tus bajones. Todo me llegó, pero bendito sea el Señor, que en el servicio Dios me fortaleció. Eso, fíjate, hiciste un ejercicio de salir de ti misma, ayudando a las otras que lloraban contigo. Así es. Y ya, justo hace ratito hice una capsulita sobre cómo el compartir el dolor divide la pena, ¿no? Y con la pena, pues compartiendo, digamos, la carga, tenemos más energía para seguir adelante. Entonces, el hecho de pertenecer a un grupo que te apoye en tu anhelo, y que además otros te comprendan también, ayuda muchísimo. Así. Entonces, así se empieza a crecer en Jesús Salvando Matrimonios y Familias. Sí, mi esposo regresa a casa y empieza, bueno, cuando yo le digo, me voy a mi reunión presencial, le dije, si quieres vamos, o sea, estás invitado. No recuerdo, creo que la primera y la segunda vez dijo, no, está bien, yo te respeto tu espacio. Y como él anhelaba ya en su corazón este acercamiento, pues a la tercera vez empezó a ir. Y primero escuchando, luego alguien le dijo, oye, ¿y tú? Pues cuéntanos qué está pasando del otro lado. Y así empezó poco a poco. Y él se vuelve a quedar sin trabajo. Y yo sí también cuestionaba al Señor, ¿no? ¿Por qué haces esto, Padre? Si ya me restauraste, ¿verdad? ¿Por qué le vuelves a quitar el trabajo? En ese tiempo él es el que le da el mayor impulso al ministerio a través de las redes sociales. Él crea la página, él hace el Facebook, él empieza con los programas, primero eran a través de Skype y luego con YouTube. Y esto es lo que empieza a generar que, bueno, la dirección de Dios que él tuvo empieza a generar que el ministerio crezca y crezca y crezca, y actualmente ahorita somos 5,000 miembros activos
en mi celular. O sea, los batallones que le llamamos, Presión. somos 5,000. Ajá. Orando. Orando. Y, Ajá. y cuéntame historias, testimonios. Uy, Chilo, Ajá. que él ya llega restaurado, pero bueno, lo cuento porque es la restauración más larga que hemos visto, 17 años. 17 años. Wow. José Luis y Karina, ella encuentra el ministerio, ellos se divorcian, ella encuentra el ministerio y 12 años duró 12 en batalla. años. Su esposo regresa y ella le había pedido al Señor como promesa que de regalo de restauración le concediera un hijo varón y tuvieron su hijo varón. Wow. Tenemos el caso, te voy a contar casos que yo decía, ya esto ya Es imposible. sobrepasa, ¿no? Sobrepasa. Sí. A Dios nadie lo sobrepasa, pero humanamente, hay cosas que dices, no hay manera. lo piensas, ¿no? Sí. Sofi Galindo, vamos con un sacerdote, no voy a dar su nombre, vamos varias porque era un padre liberador, y a todas nos dice, no se preocupen, luchen, su esposo va a regresar, y a ella le dice, ya no luches, tú no te vas a restaurar, ¿no? Y entonces ella sale, y pues sale llorando, ¿qué pasó? Y me dijo, Clau, porque ella solo no había hecho ni sacramento ni civil. Me dijo, no me voy a restaurar, me dijo el padre que no me voy a restaurar. Y yo le dije, Dios te ha dicho. Dios me dijo que sí. Entonces, ¿en quién crees? ¿En palabra de hombre o en palabra del Señor? En palabra del Señor, pues adelante. Pero en mis adentros, yo decía, no se va a restaurar. Si ya un padre le dijo, no se va a restaurar. Pero yo la impulsaba, tú sigues. Si a ti Esa es tu Dios misión, te dijo, porque Dios te dio a ti, eres embajadora de esperanza. si a ti Dios te dijo, usted créale a Dios. 5 años se restaura. Wow. Mi esposo me dijo, ella me fue infiel con mi mamá. Y Dios me ha